Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Hay que tener cuidado con los primeros ministros griegos que celebran referéndums falsos. ¿Stacy? Sí, todo el mundo lo sabe. ¿Cuándo fue el referéndum? ¿Hace una semana, dos? El caso es que la amplia mayoría votó en contra de la austeridad y las privatizaciones y a favor del Oxy, como lo pronunciamos nosotros, miembros del imperio. No sé para qué hicieron el referéndum. ¿Qué era lo que buscaban? Exacto, vamos a ver un titular. No lo entiendo. ¿De este fin de semana? No lo entiendo. ¿Para qué, Tsipras? Mira este titular. Grecia da un giro de 180 grados e inicia un importante plan de privatizaciones. En concreto, Esa media vuelta se la tienen que agradecer a Yanis y a su hipocresía. ¡Qué mentiroso! Le va a crecer la nariz. sí, esa es la forma especializada de definirlo. Un mentiroso al que le va a crecer la nariz. Mira, voy a ponerte un ejemplo. Antes de las elecciones estaba construyendo un puerto deportivo por valor de 7.000 millones de euros. Pero cuando Tsipras y Syriza ganaron las elecciones, la construcción se detuvo. Sin embargo, ahora, en un intento por conseguir un tercer rescate europeo y evitar el hundimiento de la economía griega, el gobierno ha dado un giro de 180 grados al solicitar que se acelere el proyecto, además de vender activos públicos y permitir que las constructoras privadas sean las que edifiquen las viviendas de protección oficial, con el objetivo de obtener dinero y contribuir así a reducir los 320.000 millones de euros de deuda pública y a devolver el dinero que le han prestado los países europeos para reflotar los bancos en dificultades. Unos bancos en dificultades que, por cierto, no eran solo griegos, sino también franceses y alemanes. Yo le presto 20.000 millones de dólares a la reina de Inglaterra. Sin ningún tipo de garantía, solo un trozo de papel en el que se dice que le presto ese dinero. Y la semana que viene la llamo y le digo: Reina Isabel, devuélvame el dinero que le presté. Me dirá: no pienso devolvérselo. Este préstamo ha sido inducido de manera fraudulenta. En primer lugar, no tiene ninguna garantía. En segundo, es usted ilegítimo. Ha salido de la nada y nadie lo ha elegido como la Troika. Luego celebro un referéndum y una vez conocidos los resultados digo: ¿sabe? Voy a quedarme igualmente con el Palacio de Buckingham y con las joyas de la corona. La Troika, formada por la Comisión Europea, el FMI y el BCE, han concedido un préstamo sin ningún tipo de garantía. No es más que un trozo de papel absurdo. Y el pueblo griego ha dicho: un momento, esto es una estupidez. No vamos a regalarles nuestros activos a cambio de un trozo de papel. Se trata de un préstamo con dos caras, la del deudor y la del acreedor. Pero el acreedor sabemos que es un sinvergüenza. La mayoría de los internautas, la gente que escribe comentarios, por ejemplo en YouTube, aseguran que los acreedores no tienen ningún tipo de responsabilidad, que son de naturaleza divina, que están nombrados por Dios, que son infalibles y que no se les puede traicionar. Tengo un mensaje para todos esos internautas que escriben esos comentarios. Estaré encantado de hacerles un cheque de 10 millones de dólares a cada uno. Estoy dispuesto a hacerlo y a concederle un préstamo de 10 millones de dólares en forma de cheque a cada uno de los espectadores que nos están viendo. Está bien. Y si no me los devuelven, entonces que me den todos sus activos. Soy Christine Lagarde y soy un genio financiero. Vamos a analizar la situación de Grecia y la privatización de este puerto deportivo, cuya construcción, por cierto, fue financiada por los contribuyentes ante la celebración de los Juegos Olímpicos, aunque luego no se volvió a usar. Y ahora hay muchos inversores, sobre todo árabes y chinos, que lo quieren comprar. El gobierno griego va a percibir 950 millones de euros por un arrendamiento de 99 años. La noticia añade lo siguiente: las privatizaciones se han topado con distintos niveles de resistencia. Hay quien argumenta que los gobiernos en dificultades como el griego están vendiendo activos por debajo de su precio de mercado. Los detractores de esta medida también aseguran que las privatizaciones hacen disminuir la seguridad laboral y transfieren la riqueza a una élite adinerada. Ahora dicen que van a concederles otro rescate de unos 80.000 millones, pero las ventas de los activos, que son activos reales, van a generar 500.000 millones. Bueno, van a generar todo ese dinero para los que los compran. Sí. Es igual que en España, donde este fin de semana hemos sabido que China ha adquirido un aeropuerto de 1.000 millones de dólares por tan solo 10.000 dólares. Así es como se producen las transferencias de riqueza. Compra los activos a precios de risa. Sí. Y luego los retitularizan y los venden basándose en la idea de que se pueden prestar miles de millones de dólares con un simple papel. Lo que pasa es que luego harán un referéndum y la gente decidirá no pagar porque ni siquiera los reconocerán como prestadores legítimos. Por cierto, tienen cientos de miles de millones de deuda.
¿Pero quién es el dueño de esa deuda? Quien sea, el gobierno. ¿Qué gobierno? O supuestamente los contribuyentes, pero no importa, van a recaudar solo una parte y entonces será cuando incumplan la deuda. Una vez hayan vendido la Acrópolis, los puertos deportivos, los derechos sobre el petróleo y el gas. O sea que al final van a acabar incumpliendo la deuda, los van a echar del euro igual. Exacto, pero solo cuando alguien tenga un contrato infalible. Por el que se roben todos los activos. Vamos a ver nuestro siguiente titular. El multimillonario Warren Buffett compra una isla griega. Se trata de la isla de Agios Thomas, que le ha costado 15 millones de euros. Aquí tenemos a Warren Buffett sonriendo. La verdad es que se le ve muy feliz. Esta es la típica jugada de Warren Buffett. Es como comprar un sombrero de paja en invierno. Todo empezó cuando hace 3 años Steve Forbes visitó Grecia para asistir al Congreso de la Cámara Internacional de Comercio, en el que se decidió cómo destruir el país heleno y vender sus activos a precios irrisorios a personajes como Warren Buffett, lo que provocó no pocos disturbios. Tenemos por un lado 15 millones de euros, mientras que por el otro hablamos de cantidades de más de 300.000 millones, por lo que esta salida de los activos del país no va a aportar liquidez alguna al sistema. Vamos a ver otro titular muy parecido. Johnny Depp compra una isla griega por 4,2 millones de euros. El actor de Hollywood ha comprado la isla de Strogel, una pequeña superficie de tierra de tan solo 0,2 kilómetros cuadrados con ayuda de la firma londinense Proto Organization. La misma asesoría inmobiliaria ya había recomendado hace poco a Brad Pitt y Angelina Jolie que compraran la pequeña isla jónica de Gaia Sogia. ¿Y qué pasa con Lesbos? ¿Es una isla? Yo siempre he estado interesado en la mitología griega. También podría estar a la venta, hablando de mentirosos a los que les crece la nariz. Una de las razones por las que Grecia está sumida en esta debacle es evidentemente Goldman Sachs, que fue quien le ayudó a entrar en la Unión Monetaria. Goldman Sachs. A entrar en la Unión Monetaria. El titular dice así: Blankfein se une al club de los banqueros multimillonarios. Aquí tenemos a Lloyd Blankfein, que también sonríe mucho. Vivimos en una era en la que los multimillonarios no paran de reír. Da igual, Lloyd Blankfein o Jamie Dimon. Jamie Dimon también acaba de hacerse multimillonario. Los dos se han hecho multimillonarios junto con 2.000 o 3.000 ricos más. Están luchando en las inmediaciones de la línea de meta antes de que todo salte por los aires. Lloyd Blankfein y Jamie Dimon se han adentrado en el negocio de la limpieza. Me explico. Imagina que un tintorero se dedica a robar las monedas que se encuentran en los bolsillos de los trajes que le llevan a limpiar desde hace 20 o 30 años. Y que gracias a eso ha logrado amasar 1.000 millones de dólares. Pues bien, eso es exactamente lo que ha hecho Lloyd Blankfein, un tintorero que se dedica a blanquear el dinero de la gente y que por el camino se lleva unas cuantas monedas hasta conseguir los 1.000 millones que tiene ahora. Se trata de un acontecimiento capital en la historia de las finanzas modernas. Un tipo que se dedica a limpiar el suelo y a blanquear dinero para el HSBC y los cárteles de la droga mexicanos ha conseguido amasar 1.000 millones de dólares. Deberíamos considerarlo como el responsable de un servicio público o como una especie de funcionario. Ahora bien, nadie quiere que una persona que trabaja para la burocracia del gobierno se vuelva multimillonaria. No debería ser así. Lo que ha ocurrido es lo mismo que con las privatizaciones de Grecia, que han contribuido a trasladar la riqueza del empobrecido pueblo griego a los multimillonarios, y todo gracias a la flexibilización cuantitativa. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, el patrimonio de Lloyd Blankfein, director general de Goldman Sachs, desde hace 9 años ha subido hasta los aproximadamente 1.100 millones de dólares después de que el precio de las acciones de la entidad se haya cuadriplicado desde la oferta pública de venta inicial. Blankfein es la persona que más acciones posee de Goldman Sachs, con una participación en la entidad de casi 500 millones. Los otros 600 millones corresponden a la cartera inmobiliaria y de inversiones, así como las primas y repartos de los fondos de capital privado del banco. Y todos esos activos, el precio de las acciones, la cartera inmobiliaria y el capital privado, son los que han pasado a formar parte de la historia de Grecia. La flexibilización cuantitativa infla el precio de los activos por todas partes, salvo en aquellos lugares a los que precisamente se quiere desplumar, como a Grecia. Seguro que logran vender la Acrópolis por 100.000 libras, aunque probablemente valga cientos de miles de millones. Un tipo muy listo este Lloyd. Primero manipuló las cuentas para que Grecia entrara en el euro, llevándose un montón de dinero en el proceso. Más tarde, en la crisis financiera del 2008, fue rescatado para pasar de ser un banco de inversión a un banco normal y le robó miles de millones de dólares a los ciudadanos estadounidenses. Y finalmente salió a bolsa llegando a un acuerdo con Wall Street para trasladar todo el riesgo a los contribuyentes. Así es como este tipo ha llegado a hacerse multimillonario. ¡Felicidades, Lloyd! Le ha estafado miles de millones a la gente y ahora puede pasearse por el país fumándose un puro y haciendo ver como que no es un tintorero fraudulento que se dedica al blanqueo de dinero. Lo que ha pasado también con el capital privado en Grecia y en el resto de Europa es que han pagado sobornos habitualmente muy pequeños a cargos públicos electos y no electos.
En el caso de Goldman Sachs, las acciones de la entidad han subido un 298% desde la oferta pública de venta, mientras que el índice financiero Standard & Poor's 500 ha caído un 6%. Es decir, que su rendimiento ha superado al resto del sector financiero, gracias, entre otras cosas, a que Warren Buffett invirtió en Goldman Sachs durante la crisis financiera. Otro acuerdo fraudulento. Contraen un préstamo al 10% durante 6 o 7 años y luego lo devuelven. Algo impensable para los ciudadanos de a pie, que fueron, por cierto, los que rescataron a Goldman Sachs. Al final, todo el dinero fue a parar a Warren Buffett. ¿Eso se debe al dinero gratuito? Luego dicen que hay deflación y que hay que mantener los intereses en el 0%. En el Reino Unido, a los ahorristas y a los titulares de los fondos de pensiones les han arrebatado 350.000 millones de libras que se han trasladado a los bolsillos de este personaje. ¿Y eso por qué? Porque este gobierno es corrupto. La noticia de Zero Hedge sobre el nuevo estatus del multimillonario que ha adquirido el director general de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, añade lo siguiente sobre el hecho de que el rendimiento de la entidad haya sido superior al del S&P 500. En realidad, eso es lo único que hace falta saber. La noticia de Bloomberg cuenta más detalles sobre las propiedades, trayectoria y labor social de Blankfein, pero lo que más destaca de todo es que tener amigos y antiguos compañeros en el gobierno y en los organismos reguladores sale rentable. Y nunca mejor dicho, si aún no logran entender cómo es posible que las mismas personas que hicieron lo mismo que Plaxico y sumieron al mundo en la peor recesión jamás registrada desde el año 1930, no solo no hayan acabado en la cárcel, sino que además hayan acumulado fortunas desproporcionadas a costa del humilde contribuyente. Ahí tienen la razón por la que Lloyd Blankfein es más rico que ustedes. Por cierto, lo de Plaxico lo he tenido que buscar. Se trata de un jugador de fútbol americano que se disparó por accidente en la pierna cuando estaba en Nueva York. Y como en Nueva York está prohibida la tenencia de armas, tuvo que pasar 2 años en la cárcel. Como llevo diciendo desde el principio, Grecia ha sido sometida a una compra apalancada, la primera que se realiza de un país. Sí. Antes valía solo 300.000 millones de dólares. ¿Eso es lo que hace el capital privado? Sí. Compras apalancadas. Todo ha sido un movimiento orquestado por estos tipos que han organizado la compra apalancada del país. Ahora están vendiendo los activos para saldar la deuda, como las islas y los activos que generan ingresos, y seguramente reciban 500.000 millones por ellos, mientras el pueblo griego no cobrará nada y acabará viviendo en reservas como los indios sioux o los iroqueses. Se les utilizará como cabezas de turcos, se les meterá en la cárcel y se les acabará asesinando, o bien se morirán de hambre. Todo por culpa de estos asesinos. ¡Asesinos! Por cierto, hablando de miles de millones, Grecia ha transferido 6.800 millones de euros al FMI y a la Troika, lo que significa que los fondos del rescate que le llegan al país heleno retornan inmediatamente a manos de la Troika. Así es como se crea y se sostiene la clase de los multimillonarios. Y mientras se arruinan al pueblo griego. Engañándolo. ¿Con su hipocresía? Sí. ¿Tienen 2 caras? Sí. Sí, ¿cómo es eso? Aquí tienes mis 2 caras. No se pierda la segunda parte, tenemos mucho más. Edifiquen las viviendas de protección oficial con el objetivo de obtener dinero y contribuir así a reducir los 320.000 millones de euros de deuda pública y a devolver el dinero que le han prestado los países europeos para reflotar los bancos en dificultades. Unos bancos en dificultades que, por cierto, no eran solo griegos, sino también franceses y alemanes. Yo le presto 20.000 millones de dólares a la reina de Inglaterra. Sin ningún tipo de garantía, solo un trozo de papel en el que se dice que le presto ese dinero. Y la semana que viene la llamo y le digo: Reina Isabel, devuélvame el dinero que le presté. Me dirá: no pienso devolvérselo. Este préstamo ha sido inducido de manera fraudulenta. En primer lugar, no tiene ninguna garantía. En segundo, es usted ilegítimo. Ha salido de la nada y nadie lo ha elegido como la Troika. Luego celebro un referéndum y una vez conocidos los resultados digo: ¿sabe? Voy a quedarme igualmente con el Palacio de Buckingham y con las joyas de la corona. La Troika, formada por la Comisión Europea, Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Hay que tener cuidado con los primeros ministros griegos que celebran referéndums falsos. ¿Stacy? Sí, todo el mundo lo sabe. ¿Cuándo fue el referéndum? ¿Hace una semana, 2? El caso es que la amplia mayoría votó en contra de la austeridad. ¡Qué mentiroso! Le va a crecer la nariz.
Sí, esa es la forma especializada de definirlo. Un mentiroso al que le va a crecer la nariz. Mira, voy a ponerte un ejemplo. Antes de las elecciones estaba construyendo un puerto deportivo por valor de 7.000 millones de euros. Pero cuando Tsipras y Syriza ganaron las elecciones, la construcción se detuvo. Sin embargo, ahora, en un intento por conseguir un tercer rescate europeo y evitar el hundimiento de la economía griega, el gobierno ha dado un giro de 180 grados al solicitar que se acelere el proyecto, además de vender activos públicos y permitir que las constructoras privadas sean las que... y las privatizaciones, y a favor del Oxy, como lo pronunciamos nosotros, miembros del imperio. No sé para qué hicieron el referéndum. ¿Qué era lo que buscaban? Exacto, vamos a ver un titular. No lo entiendo. De este fin de semana. No lo entiendo. ¿Para qué, Tsipras? Mira este titular. Grecia da un giro de 180 grados e inicia un importante plan de privatizaciones. En concreto, Esa media vuelta se la tienen que agradecer a Yanis y a su hipocresía.